Sin ella, pues no. No, si no hay paz. No hay paz. No hay verdadera paz. Aleluya. Sin esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Aleluya. ¿Por qué tengo paz? Porque Cristo es el corazón. ¿Por qué tengo paz en medio de los problemas, en medio de lo que me acontece, de lo que sufro? Gracias, Señor Jesús. Gloria a Gracias, porque tú eres mi doctor, Señor Jesús. Porque tenemos a Cristo Jesús el Señor. Tenemos el tesoro, dice el apóstol Pablo, dijo que él tenía por basura todo lo que había aprendido, todos los títulos, el conocimiento, todas las grandezas, todos los logros, lo que había conseguido, todo, dijo, lo tengo por basura, por el eminente conocimiento que es Cristo Jesús. Qué bonito, ¿no? Yo quisiera decir eso también, porque a veces pensamos que somos algo, que sabemos mucho. Ayúdanos, Señor. Hay un testimonio que me gustaría que lo oyeran ustedes. Es más que nada para líderes, porque un evangelista de renombre, conocido mundialmente, un día tuvo un encuentro en una campaña evangelística allá en Venezuela, y el diablo se personificó y le dijo que le hizo la pregunta al evangelista, conocido a nivel mundial, le dijo: ¿tú sabes quién eres? Le dijo el enemigo, le dijo al evangelista. Y el evangelista le dijo: yo soy fulano de tal, evangelista internacional. Y el diablo se rió en su cara y le dijo: tú no sabes de quién eres, le dijo. Qué triste. Tú no sabes ni quién eres. ¿Cómo no? Si yo soy fulano de tal, evangelista internacional. Y se rió en su cara. Entonces dice el evangelista que él quiso tocarlo, ponerle las manos como suele suceder, y dice, y se apartó de mí y lo quise agarrar de un brazo, como a veces suele hacer un evangelista, un predicador, y cuando quise agarrar su brazo no agarraba nada. Y todos vieron, dice, como 40 pastores se desmayaron al instante que vieron eso. ¿Usted ha visto manifestaciones pesadas del enemigo? Yo sí. Pero aunque uno tiene miedo, o el cuerpo tiene miedo, el Espíritu Santo que mora en nuestras vidas nos sostiene de pie y nos da el valor que necesitamos para superar cada circunstancia de la vida. Lo que quiero decir con esto es de que nosotros somos solamente en Cristo algo, pero todo es Cristo en nosotros. Todo es Cristo en nosotros. Por esa razón es que el apóstol Pablo llegó un momento en el que dijo: ya no vivo yo. Pablo ya no vive. Ahora Cristo vive en mí. Ahora Cristo, diga conmigo, ahora Cristo vive en mí. Amén. Oremos, hermanos, vamos a pasar a lo que es la enseñanza de la cena del Señor. Bendito Padre Celestial, gracias una vez más en este momento. Le damos gracias, le damos gloria, le damos honra, porque el único que la merece es usted. Porque el único que puede recibir aplausos, el único que puede recibir glorias, es usted, mi Señor Jesús. Yo solamente, Señor, confieso que soy su siervo, solamente confieso que soy un servidor,
que ha, Señor, tenido la dicha y el privilegio de traer y compartir su palabra. Nada más, Señor. Un instrumento que el día que usted quiera puede quitar, pero hoy aquí estoy, Señor, para hacer su voluntad una vez más sobre el trabajo que me ha encomendado. Lo que usted me ordena, lo que usted me dice, lo que usted quiere que yo haga, Señor, eso haré. Le pido que unja mis labios, Dios mío santo, con el poder de su Espíritu Santo, y que unja los oídos también de los que oyeren, Señor. Que unja los oídos y los corazones para que lo reciban, Señor. Y que todos juntos seamos no solamente oidores, sino hacedores de su palabra. Se lo pido en el nombre suyo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. ¿Y cómo dice la iglesia? Amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alguien diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Dígale a alguien, vamos a oír la palabra de Dios. Vamos a ver la palabra de Dios. No del pastor, sino la palabra de Dios. Quiero invitarlos al libro de, mejor dicho, a la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios. Hoy la carta es para la iglesia de Paso Robles, la que está aquí. Amén. Dice amén. Amén. En otras palabras, ahora la carta es para mí. Amén. Individualmente podemos decirlo, ¿verdad? Primera a los Corintios, capítulo 11, verso 23. Verso 23. Primera carta de los Corintios, verso 23 Amén. hasta el verso 26. Gloria a Dios. Amén. Amén. Aleluya. Ustedes me dicen cuando ya estén listos. Amén. Primera de Corintios o carta a los Corintios, capítulo 11, versos 23 al 26. Amén. Aunque pueden ser más, pero Amén. por el momento van a ser estos. Aleluya. Gloria a En el Dios. nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice así la palabra del Señor, hermanos. Dice así: porque yo recibí, o sea, cuando dice porque yo recibí es porque el apóstol Pablo le escribió. Y dice él, porque yo recibí de parte del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor, estáis proclamando, ¿hasta qué? Hasta que Él venga. Bien, siéntense por favor, queridos hermanos, y denme su atención un momento, por favor. Quiero hablarles hoy, de parte del Espíritu Santo, sobre el conocimiento o los conocimientos sobre la Cena del Señor, comúnmente conocida por muchas iglesias como la Santa Cena, pero la verdad es que el nombre correcto es la Cena del Señor. Amén. Y quiero compartir sobre este conocimiento que todos los que somos de la iglesia, los que ya fuimos bautizados en el nombre de Jesucristo, necesitamos conocer.
Amén. Es decir, las preguntas que de pronto salen o que desconocemos muchas cosas, y les voy a dar la respuesta. La primera parte es: ¿qué es la cena del Señor y por qué se debe realizar? Mucho cristiano no sabe qué es eso. Tristemente, hace años yo escuché de labios de una persona que tenía 25 años de congregarse o de ir a la iglesia y nunca había participado de la cena del Señor. Cosa que pues es extraordinario, es asombroso ver que un cristiano pueda desconocer esta ordenanza tan linda Amén. que debe realizar la iglesia. Amén. ¿Qué es la cena del Señor y por qué se debe realizar? Hermanos míos, la cena del Señor es uno de los dos mandamientos expresados por Jesucristo. Amén. En los días que estuvo compartiendo y preparando a sus discípulos, lo primero que les enseñó fue el bautismo. Vayan y hagan discípulos a toda nación y bautícenlos. Y luego ese cumplimiento sucedió el día que nació la iglesia, cuando se reveló el nombre, ¿verdad? Después de haberse rasgado el velo, dice, el velo del templo, dice que se reveló la gloria del Señor y su nombre, el nombre de Jesucristo. Aleluya. La cena del Señor es una ceremonia religiosa, claro, obviamente, que tiene como precedente el origen de la Pascua judía. ¿Qué era la Pascua judía? La Pascua judía era una fiesta ordenada por Dios, el mismo Dios nuestro, el Dios de los judíos, el Dios de Israel, donde Él pidió un cordero de 1 año sin mancha ni tacha, es decir, perfecto, Amén. perfecto, que no tenía que tener nada mal, sino que era un cordero de 1 año que recordaba, después de ser sacrificado, la liberación de los judíos de haber estado cautivos y esclavos durante 450 años allá en Egipto. La carne de ese cordero se comía asada, no quedaba para otro día, sino que se comía asada. Y hermanos, en términos generales les estoy dando una explicación de lo que era la Pascua. No se comía otra cosa más que cordero. ¿Qué se comía? Cordero. No había carne de res, no había carne de gallina, no había solamente un cordero se comía en la Pascua. Amén. Paz de Cristo. Amén. Y recordaba la esclavitud de los judíos. Eso se celebraba cuando todavía existía el mandamiento o los mandamientos sobre lo que era el sacrificio de animales, para simbolizar o representar al Cordero de Dios que vendría de los cielos, amén, para quitar el pecado del mundo. Amén. Aleluya. Amén, hermanos. Amén. La fiesta se celebraba, la fiesta de la Pascua se celebraba para honrar a los primogénitos de cada familia. El propósito era de que el primogénito tenía las bendiciones del Dios de los cielos, hermanos, y representaba prácticamente toda la familia. Entonces, cada familia allá en Egipto, cuando fue la primera vez que se celebró la Pascua, dice que ellos se juntaron los que no alcanzaban a comerse un cordero con otra familia o otras 2 familias, dependiendo del número, y se comían entero, o sea, todo lo que era el animal asado, bendito el Señor, con panes sin levadura. Bendito el Señor, porque los panes sin levadura era verdad lo que nosotros también comemos en la cena del Señor, pan sin levadura. Pan sin levadura. ¿Qué comemos? Pan sin levadura. El pan y el vino fue instituido por Cristo Jesús como símbolos de su cuerpo y de su sangre. El pan representaba el cuerpo de Cristo, la sangre o el vino representaba su sangre, mejor dicho.
¿Para qué? Para ser sacrificado una vez que ya entró a la tierra, dice, en sustitución por los pecados, no solamente el primogénito de cada uno de nosotros, los que tenemos hijos, sino de todos los pecadores. Amén, hermanos, ¿están aquí? Amén. Amén, amén. Entonces, en síntesis, la Santa Cena o la Cena del Señor es una ordenanza, diga conmigo, es una ordenanza de Jesucristo para su iglesia. Para su iglesia. ¿Para quién? Para su iglesia. Ahora, ¿por qué es que ya nosotros no celebramos Pascua? Porque la Pascua de la iglesia es Cristo Jesús. 1 Corintios capítulo 5 y verso número 7 dice: purificaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que el verso 8, celebremos la fiesta. ¿Cuál fiesta? No la fiesta de Pascua que celebra Israel todavía, ¿verdad? Aunque ya no debería de celebrarla, pero ellos continúan haciéndolo. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura. ¿Con qué? Con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Es decir, hermanos queridos, que cuando nosotros nos comemos el pan que representa el cuerpo de Cristo, nuestro corazón, nuestras almas deben estar limpias. ¿De qué? De malicia. ¿Y de qué? Y de mentira. Eso se llama comer pan ácimo, pan sin levadura. ¿Qué es la levadura? El pecado. Amén. Por eso es que nosotros debemos participar de la Cena del Señor para recordar que el sacrificio o su sacrificio nos limpia de todo pecado. Amén. Su sangre, dice, nos limpia de todo pecado. Es suficiente la sangre del Cordero Divino para limpiar el pecado de cada uno de nosotros. Amén. Ya que pasamos primeramente por el agua, amén, como símbolo de limpieza, amén, de nuestras vidas. Amén. A través del bautismo. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor con todo su corazón. Hermanos míos, ¿cómo debemos observar entonces esta ordenanza? ¿Quién lo ordenó? Cristo Jesús. Ya lo vamos a ver. Dice 1 Corintios 11:20, vea su Biblia. Si usted toma nota, pues tome nota. 1 Corintios 11:20 dice así la palabra de Dios: cuando pues os reunís vosotros, eso no es comer la cena del Señor. Es decir, que cuando Pablo escribe esta carta, aquella iglesia de los Corintios de hace 2000 años, lo hacía de manera desordenada. Muchos llevaban comida, otros no llevaban, unos comían, otros se aguantaban porque miraban al que sí llevaba y comía, pero no compartía. ¿Se da cuenta? Un desorden total. El que llevaba vino no llevaba vino como el que es el jugo, sino que llevaba vino fermentado y se emborrachaban. Entonces allí muchos de ellos no solamente llevaban un kilito de carne, sino que llevaban muchos kilos de carne y se atragantaban, hermanos. O sea que era un desorden completo. Pablo, al conocer todos esos detalles, dijo: no, ustedes no están celebrando la cena del Señor. Ustedes están haciendo lo que deberían de hacer en su casa. Ustedes están celebrando cosas desordenadas. Como ahora la gente, ¿verdad? Mucha gente se va a los parques, se va al río, se va a la playa y empieza a celebrar a su manera la resurrección de Cristo. Sí, es verdad. Y entonces, ¿eso será agradable delante del Señor? La pregunta. Bueno, ahí se lo dejo a usted para que usted mismo se responda. Amén. Amén. Por esa razón es que el Señor Jesús dijo de la manera en que lo van a hacer. Él lo hizo porque Él comió
Él cenó, mejor dicho, la última Pascua. ¿Cuál? La del Cordero. El Señor Jesús comió un cordero junto a sus discípulos, pero después de eso, se puso en la mesa del Señor. Aleluya. Y luego dijo, traigan pan y traigan vino. Les voy a enseñar cómo deben recordar lo que me va a ocurrir. Santo. Yo les voy a decir de qué manera lo van a hacer. Ya no va a ser con carne de cordero, ya no va a ser con pan, con levadura o panes, aunque sean panes sin levadura, ya no va a ser con vino de ese que han estado tomando. No, ahora será diferente. Paz de Cristo. Amén. Entonces, hermanos míos, aquí hay un punto que debo aclararles. 1 Corintios 10:16, mira lo que dice. 1 Corintios 10:16, por tanto, dice, el verso 16, con todo esto, si alguno es amigo de discusiones, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias del Señor. Es decir, que aquí hay algo que nosotros debemos entender. Nosotros no debemos observar costumbres mundanas, paganas, mezcladas, sino que nosotros debemos hacer lo que enseñó el Señor. ¿Qué fue lo que enseñó el Señor? Primeramente, bendecir los elementos que se iban a consumir. Bendecir la copa de vino y luego bendecir el pan. Veamos Mateo capítulo 26, versos 26 y 27. ¿Están aquí, hermanos? Amén. Escuche porque esto es bien importante. Mateo capítulo 26, verso 26 y 27. Dice así. Dice la Escritura, según lo que vio Mateo en aquel día. Mateo también comió cordero, también cenó con el Señor. Y él escuchó cuando se dio la ordenanza. Y él escribe entonces en el Evangelio. Mateo 26, verso 26, dice, y mientras comían, ¿qué estaban comiendo? La Pascua. Dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan, o sea, ya había puesto la mesa, y tras pronunciar la bendición, lo partió, lo dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Él no podía decir eso de un cordero, porque el cordero era un animal, sino que él estaba estableciendo la cena que la iglesia debe celebrar. Amén, hermanos, nosotros lo hacemos cada año, amén, para honrar la memoria del Señor, porque es lo que se hacía allá en Israel, de acuerdo a la fiesta de la Pascua. Amén. Verso 27, y tomando la copa y habiendo dado gracias, ¿habiendo qué? Habiendo dado gracias, dice, se la dio diciendo, bebed de ella todos. Por esa razón es que nosotros tenemos la costumbre de dar gracias antes de consumir los alimentos. Amén. Pero hoy también debemos hacerlo durante o antes de consumir los elementos de la cena del Señor. ¿Estamos comprendiendo, hermanos? Fíjense bien, en ningún verso dice, usted no va a encontrar en la Biblia, no vamos a encontrar en la Biblia en ningún verso donde dice que Cristo Jesús llamó a la cena o el vino y el pan como el santo vino o la santa cena. Eso no existe, hermanos. Eso fue una invención que salió de Roma. Y muchas iglesias lo han tomado ese nombre o ese título para la cena del Señor. Pero la cena del Señor no se llama la Santa Cena, porque todo lo que hace Jesús o hizo el Señor es santo. Amén. Pero eso es la consecuencia de su santidad. No es que Él le haya titulado de ese modo. Amén. ¿Sí me comprenden? Amén. Dicho de otro modo, entonces nosotros tendríamos que nombrar todo como santo o santificar todo, y no todo se puede santificar. Bendito sea el Señor. Ya llevamos 2 preguntas y 2 respuestas. Tercer pregunta, esta es importantísima. ¿Cuál es el propósito de celebrar la cena del Señor? ¿Cuál es el propósito?
¿Cuál es uno de los propósitos principales? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿En qué me beneficia? ¿En qué me ayuda? ¿De qué me sirve? Eso significa el propósito. ¿Amén? Hermanos, de pronto esas son las preguntas que alguien puede tener, ¿verdad? En su vida, porque aquí tenemos 2 jóvenes que estoy seguro, 3 jóvenes que estoy seguro que no han participado, de la cena del Señor. Y tenemos al hermano Emilio, que tampoco lo ha hecho, quizás es la primera vez, pero hoy tiene el privilegio junto a usted y junto a mí de poder hacerlo. Amén. No sé si nuestra hermana Gloria lo ha hecho, pero también tiene el privilegio de ser bautizada en el nombre de Jesucristo. Oigan esto. Entonces, ¿por qué? ¿Para qué se celebra la cena del Señor? Lo primero que dijo el Señor es para recordar. ¿Para qué? Recordar. ¿Para recordar qué? Para hacer memoria, ¿cierto? Eso significa en nuestro lenguaje, para que no se te olvide, hermano Jorge. Santo. Para que no se te olvide, iglesia, lo que hice por ti. Ay, santo. Eso significa para que no se te vaya a olvidar todo lo que hice por ti, lo que sigo haciendo todavía en el presente y lo que haré en el futuro por esa razón. Denle el aplauso al Señor, hermano mío, con toda su alma, con todo su corazón, porque Él sí se lo merece. Y mucho más todavía. Y lo segundo es porque debemos proclamarlo. Amén. ¿Sí? Amén. Lucas 22:19. Lucas estaba también allí cuando ocurrió esta ordenanza. Y Lucas es un poco más detallista, porque él vio todo y él anotó todo también, ¿verdad? De acuerdo al Evangelio. Y vamos a ver lo que escribió Lucas. Lucas 22:19 dice allí enseguida del Evangelio según Marcos, que es el Evangelio según Lucas, dice el verso 19 del capítulo 22, y tomando el pan, Lucas vio cuando el Señor tomó el pan, dice Lucas, y tomando el pan, dio gracias. Amén. ¿Habrá alguien aquí que pueda decir gracias, Señor? Gracias, Señor. Amén. Gracias, Reyes. Dice, lo partió como su servidor lo va a partir hoy antes de. Dice, lo partió y les dio. ¿Qué les dio? Les dio el pan. Dice, diciendo, esto es mi cuerpo, esto es lo que hizo el Señor Jesús. Dice, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Pero lo primero que hizo fue dar gracias, ¿verdad? Y luego enseguida dice estas palabras maravillosas, dice, haced esto en memoria de mí. Gracias, Señor. ¿Alguien aquí tiene memoria? Amén. ¿Alguien aquí todavía tiene memoria? ¿Alguien aquí todavía puede recordar lo que Cristo hizo? Amén, por usted. En aquel día, quizás cuando se encontraba desesperado o desesperada, o en cualquier circunstancia en la que usted vivía, como yo, su servidor, de la manera en que me encontró, y puede decirle, Señor, sí, fíjese la condición que le puse, sí, si usted, Señor Jesucristo, hace de mí alguien distinto, si usted de mí hace otra criatura, otra persona, otra nueva vida, entonces yo le seguiré y le serviré. Pero antes debe quitarme todo lo que he sido, toda la maldad que he cometido. Antes de hacerlo necesita limpiarme, Señor. Y es así de la manera en que el Señor ha hecho de mí lo que soy. Gracias a Dios. Por eso puedo decir yo, gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo no sé si usted pueda decirlo con su propia boca, pero si puede y recuerda cómo estaba en aquel día, usted debe decir, hermano y hermana mía, gracias, Señor. Gracias, de verdad. Amén. Tengo casi 30 años que yo debería estar sepultado por las ocasiones en que el enemigo o mis enemigos trataron de quitarme la vida.
y sobre todo el enemigo de mi alma. Pero aquí estoy, todavía de pie por la misericordia de Dios, porque Él me ha dado una nueva oportunidad y porque también se la quiere dar a usted, o se la ha dado durante todos los años que le ha servido o le ha estado sirviendo, que le ha estado escuchando a través de su palabra, que se ha estado congregando, que ha tenido problemas, sí, pero hasta aquí el Señor le ha brindado su mano, que hasta aquí el Señor le ha protegido, que hasta aquí el Señor le ha ayudado a salir adelante. Oh Dios mío, gracias Señor. Entonces lo primero que hizo el Señor, que dijo el Señor, era ¿para qué? Hacerlo en memoria de mí. Es para recordar. ¿Y qué debemos recordar? Que un día vino a la tierra y que se manifestó el Dios de los cielos como hombre, o se manifestó en la carne. No, esa carne fue sacrificada, esa carne fue, hermano, molida por nuestros pecados, esa carne fue destruida, hermano y hermana. Quizás yo me puedo imaginar todo el dolor que sufrió mi Señor en carne propia al momento de sufrir el martirio en el Calvario, cómo quedó su carne molida por dentro. Toda la carne quedó molida por dentro, golpe tras golpe, hermanos queridos, azote tras azote, sus cabellos fueron arrancados, dice, jalados con violencia, agresivamente, sufrió lo que usted y yo deberíamos haber sufrido antes de ir allá al infierno, pero Él lo evitó. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Él dijo, yo pago el precio. Y lo hizo. Por esa razón es que Él dijo, consumado es, hecho está. Ya pagué, en otras palabras. Ahora, déjeme decirle esto, ahora ya no hay una deuda que usted le deba a Dios primeramente al haberse bautizado. Segundo lugar, porque participa de la cena del Señor. Ahora ya no hay vergüenza. Ahora ya no hay pecado, ahora ya no hay dolor, ahora ya no hay nada que lo atormente o que quiera usar el diablo para decirle a usted que tiene la culpa o que yo tengo la culpa y que no debo hacerlo o que no debe hacerlo. Cristo pagó por todo. Cristo, el Cordero Divino, pagó por todo. Gracias, Señor. Démosle gloria a Él, hermanos. Gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hacerlo en memoria de mí, dijo. Aleluya. 1 Corintios 11:25, volvamos. Asimismo dice, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis. Y vuelve a decir la frase, en memoria de mí. Para que no se te olvide, para que no se nos olvide, hermanos, para que no se nos olvide. Es decir, queridos hermanos, cada vez que participamos de la cena del Señor, al tomar la copa, nosotros estamos recordando que Él derramó su vida, derramó su sangre en aquella cruz del Calvario. Y dice el verso 26, 1 Corintios 11:26, porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor estáis proclamando hasta que Él venga. ¿Qué hacemos entonces al comer el pan y tomar el vino? Cada vez que participamos de la cena del Señor, estamos proclamando que Él murió. Estamos anunciando que Él murió. Ya no va a venir a morir. Él murió ya hace más de 2000 años por los pecadores. Él ya pagó el precio de nuestro pecado. Él ya pagó todo lo que un pecador debe sufrir, porque la paga del pecado es la muerte, dice la palabra del Señor, la separación del alma frente a Dios. La muerte segunda, la condenación. Pero ahora el Señor dice en su palabra, porque todas las veces
que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte de Cristo, la muerte del Señor, Ya. estamos proclamando hasta que Él venga. Entonces aquí hay un tercer propósito cada vez que tomamos la cena del Señor. Usted ya lo sabe. Estamos diciendo al hacerlo, Cristo viene. Estamos diciendo, el Señor viene, Maranata. ¿Habrá alguien aquí que pueda decir Maranata? Cristo, el Señor mío, viene. Él viene. Aleluya. 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 Gracias, Señor. Hermanos queridos, aquí nosotros debemos entender esto claramente. Anunciar públicamente la obra de Cristo en nuestra vida es tomar la Santa Cena o la Cena del Señor. Ya que ustedes están acostumbrados al término de la Santa Cena, pero le pediría yo le pediría a usted que fuera eliminando ese concepto y mejor en adelante, si puede hacerlo, aprenda a decir la Cena del Señor. Amén. Aprendamos a decir la Cena del Señor. Amén. 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 ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así como cuando una persona dice, oh, yo creo en Dios, yo creo en Cristo, pero no desea bautizarse, fíjense bien las diferencias y las incongruencias. Si una persona dice creer en Dios, entonces debe bautizarse porque Jesucristo lo ordenó. Y no solamente bautizarse como lo diga una iglesia, sino como lo dice la palabra del Señor. Amén. Es así, bendito Dios. En el nombre, en su nombre, en el nombre de Jesucristo. Porque Padre, Hijo y Espíritu Santo no son nombres, son títulos. El nombre es Jesucristo. ¿Cuál es el nombre? Jesucristo. Y nadie se bautizó en el nombre de Jehová. No, Señor. Porque Jehová no es nombre. No. También le voy a pedir que vaya eliminando de su vocabulario ese título. Amén. Que le dé la honra al Señor Jesucristo. Amén. Que le demos la honra al Señor Jesucristo, porque Él se la merece, hermanos. Amén. Allá viene el fulano, dicen muchos. Allá viene el licenciado, allá viene el doctor. Pero si no damos el nombre, pues hay muchos licenciados y hay muchos doctores. El nombre de cada persona es importante. El nombre de Jesucristo es importante porque es un nombre. Es un nombre, hermanos amados. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Muy bien, entonces cuando el Señor Jesucristo ordenó el bautismo, Él dijo, háganlo para perdón de pecados. Casi nada, para perdón de pecados. Hechos 2:38. Ahora, hermanos, cuando una persona se rehúsa a bautizarse, ¿qué está diciendo? Si dice creer en Dios, ¿qué está diciendo? Que no es cierto, porque no se quiere bautizar en su nombre. Así de fácil. Cuando una persona dice, no, yo no quiero participar de la cena del Señor, ¿qué está haciendo? Bueno, ahí le dejo a usted que piense y encuentre la respuesta, porque sí la hay. Paz de Cristo, mis hermanos. En la cena del Señor, o dentro del propósito de la cena del Señor, se incluyen 3 tiempos: presente, pasado y futuro. El pasado es porque Él murió por nosotros. Eso ocurrió en el pasado, ¿sí o no? En el presente, en el futuro, perdón, es que Él viene por nosotros, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Y en el presente, ¿qué pasa? En el presente, hermanos, Él nos sacia, Él nos da vida y vida en abundancia. Amén. Él nos alimenta, Él nos prepara, Él nos santifica, Él nos fortalece, Él nos da todo, Él nos da la victoria, Él nos ayuda, nos da fuerzas, Él nos bendice, Él nos prepara porque pronto viene el Señor, hermanos queridos. Eso es lo que hace en el presente a través de su Espíritu Santo. Capítulo 6 y verso 53 del Evangelio según Juan. Escuchen. Juan 6:53.
Esto es lo que está pasando en la iglesia del Señor en el presente. Juan 6:53. ¿Qué dice? Dice, Jesús les dijo. Bueno, vamos a leer desde el contexto. Dice el contexto desde el verso número 48. Yo soy el pan de vida, dice el Señor. Yo soy el pan de vida. Verso 49. Vuestros padres, le habló a los judíos, vuestros padres comieron el maná en el desierto y se murieron. Y luego dice el verso 50. Yo me imagino que el Señor hizo así, mire. Aleluya. Dice el Señor Jesús. Amén. El Señor, no yo, el Señor. Este es el pan que desciende del cielo, dijo, Aleluya. para que coman de él y no mueran. Esa es la diferencia. El pan que comemos, literal nosotros, solamente nutre el cuerpo. Amén. Pero no nos da vida eterna. Es lo que estaba diciendo el Señor. Por eso los judíos murieron, aunque comieron maná que Dios les dio. Pero era literal. Verso 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, ¿qué dice? Vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Gloria a Dios. Fíjense nomás, verso 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿verdad? No entendían, pero discutían. Dice, ¿cómo puede darnos dijeron, ya no dijeron Jesús, o el Señor, o el Mesías. ¿Cómo puede darnos dijeron con desprecio, a comer su carne? No entendía. Porque querían entenderlo literalmente. Sí, Señor. Ellos estaban diciendo que no podían convertirse ¿en qué? ¿En qué? ¿En los que comen carne humana? Carnívoros. ¿En qué, hermanos? ¿Cómo se les llama a los que se comen a las personas? Caníbales. Pero espiritualmente somos, se dice también carnales. Los que les gusta pura carne. Se vuelven pura carne. No es suficiente la palabra para alimentarnos, sino que se alimentan más de carne, simbólicamente, que del espíritu. Amén. Esa es la diferencia. Ahora, mis hermanos, fíjense bien. Verso 54. Vuelve a decir el Señor: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. 55. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Amén. Dice, y como me envió el Padre viviente y yo vivo. Esto estaba hablando él humanamente, como un ser humano, en su naturaleza humana. Dice, como me envió el Padre viviente y yo vivo por medio del Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por medio de mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como comieron vuestros padres el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum, donde no hizo milagros. ¿Y por qué? Por la incredulidad de la gente. ¿No podía hacer milagros el Señor? Yo le pregunto a usted, ¿acaso no puede hacer milagros el Señor Jesucristo todavía? Claro, pero muchas veces no lo hace por la incredulidad, por la falta de fe de la persona, aunque diga que la tiene. Interiormente no la tiene. Puede decirlo de boca, pero Dios conoce los corazones. Y esa es la razón por la que muchas no reciben el milagro que esperan. Pero hoy es un día especial. Hoy es un día maravilloso en la cual podemos nosotros decir: Señor, aumente mi fe, ayúdeme para poder contemplar ese milagro que yo quiero ver. Por esa causa es que este servidor se encuentra aquí, porque tiene los ojos puestos en Cristo, el autor y consumador de la fe, hermano, porque quiere ver un milagro.
un milagro, quiere ver algo, algo tremendo, quiere ver la manifestación del Espíritu de Dios, quiere ver la manifestación y el descenso del poder del Espíritu Santo en su iglesia, que todos seamos llenos del Espíritu Santo, que venga la llenura del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, hermanos, y que la gente sepa lo que ocurre en la iglesia apostólica Maranata, para que digan: yo quiero ir allá, yo quiero estar allá, quiero ir a esa iglesia. Bendito el nombre del Señor. Sí, Señor. Eso va a ocurrir Amén. si usted quiere. Si no quiere, nada va a pasar. Aleluya. Así es sencillo. Y lo digo proféticamente. Amén. Aleluya. Bendito el Señor. El pan sustenta físicamente, pero espiritualmente, hermanos, el pan. ¿Cuál pan? Oiga, pero si yo no veo ningún pan aquí. El pan es este, hermanos. Amén. Su palabra. Su palabra. Amén. Si usted y yo aprendemos a comer su palabra, entonces esa palabra nos va a levantar. Esa palabra nos va a saciar todo el hambre que tengamos. Esa palabra, hermanos míos, nos va a ayudar a caminar en fe. Esa palabra nos va a ayudar a llegar a la meta, a cumplir el propósito del Señor. ¿Cuántos pueden ayudarme a dar gloria a Dios? Gloria a Dios. Sin la palabra no tenemos vida. ¿Sabe qué es lo único que puede ocurrir? Tener religión. Amén, es verdad. Como todo. ¿Ah, sí? Amén. Esa es la respuesta. Amén. Una persona puede estar escuchando palabra de Dios toda su vida y solamente ser un religioso, Ya. Santo. pero estar muerto espiritualmente. Santo. Necesita al Cristo de la vida. Amén. Necesita el Espíritu Santo en su vida, cada momento, cada día de su vida. Amén. Para que Cristo, que es la vida, Amén. se manifieste Amén. en esa persona Amén. o en cada uno de nosotros. Amén, hermanos. ¿Quién debe participar de la cena del Señor? Es la siguiente pregunta. Porque a lo mejor alguien puede preguntar: oiga, pero yo puedo o no puedo. Esa es la pregunta siempre que surge, ¿verdad?, en las iglesias. A veces se acercan al pastor y le preguntan: pastor, ¿puedo yo participar de este mandamiento, de esta bendición? Pastor, es que mire, yo no me siento digno de participar, hermano. Es que me peleé con mi esposa, hermano. Pues arréglese con su esposa. Es que me peleé con el hermano o la hermana. Pues arréglese rápido. Por eso se anuncia previamente cuándo vamos a tener la cena del Señor. Por eso es que el pastor dice: hermanos, dentro de una semana o 15 días vamos a tener la cena del Señor, para que ya en esos días que están transcurriendo previos, ya se vaya limpiando, ya se vaya arreglando lo que se tiene que arreglar, y el día de la cena del Señor, hermanos queridos, con la frente en alto pasemos a recibirla. Paz de Cristo, iglesia. ¿O acaso el pastor tiene que llamar a un hermano o una hermana para que se arreglen ahí? ¡Qué pena! No. Sí, ellos se pueden arreglar fácilmente. No, el pastor no va a andar arreglando a nadie. Los que se tienen que arreglar somos nosotros. Amén. Cada uno individualmente sabemos Amén. lo que tenemos y lo que debemos de hacer. Amén. 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 Paz de Cristo, hermanos. Gloria a Dios. Entonces, ¿quién debería participar de la cena del Señor? La respuesta es obvia: todos los que han sido bautizados en el nombre de Jesucristo. Todos los que se han sincerado frente a Dios y han caído de rodillas diciéndole: Señor, aquí estoy, Aquí estoy. perdóneme, Sí. perdone mis faltas, perdone mis pecados, Señor. Deme la oportunidad, Señor, de recomenzar. Deme la oportunidad de reiniciar. Obviamente, aquí tenemos, hermanos, que examinar nuestra vida espiritual individualmente. Yo no puedo llegar con un hermano o con alguno de ustedes y a ver, hermano, pásele para acá para revisarlo. A ver,
A ver, camine para allá, o camine para allá. A ver, dése la vuelta. A ver, hermano, de la familia, vengan para acá. A ver, quiero que me digan cómo se porta fulano o fulana. No, hermanos, esa no es la función del pastor. Paz de Cristo. No. El pastor se tiene que examinar también. Porque el pastor pasaba en el día, en aquel gran día, hermanos míos, del perdón, en el Yom Kippur, en la fiesta más grande de Israel, hermano. El sumo sacerdote tenía que presentarse delante de Dios bien limpiecito, porque iba primeramente a estar frente a Dios y pedir por todo un pueblo santo. Bendito Dios. Por todo un pueblo santo. Imagínense. Eso era lo que ocurría. Amén. Amén, hermanos. Amén. ¿Sí me comprenden? Amén. Ahora, entonces aquí, en la cena del Señor, después de saber que todos los cristianos, todos los miembros de la iglesia, todos los que son bautizados, la excepción es que los que no se han bautizado, pues obviamente, ¿verdad? La respuesta, ¿cuál es? No. No podría. No podría porque no ha sido bautizado, no ha cumplido el primer mandamiento que ordenó el Señor Jesús para ser de la iglesia. Entonces no se puede saltar el Calvario. ¿Para qué? Para ir a presentarse a la mesa del Señor. ¿Cómo me voy a brincar la puerta, verdad? Y entrar por una pared, hermano querido, y estar allí donde están todos los santos comiendo y decir, ya llegué. Imposible. No, Señor. Eso ocurrió allá en una de las parábolas que el Señor mencionó. Dice que estaba un hombre allí que no sé, que rápido fue identificado por el Señor y le dijo, oye, ¿y tú cómo entraste? No, si no traes el vestido, le dijo. No vienes vestido como invitado, no vienes vestido, no te puedes sentar en esta mesa, le dijo. Ya le voy a explicar por qué. Ay, Señor Jesús. O sea que el Señor sí sabe quiénes somos. Amén. ¿Qué pasa si alguien decide no participar de la cena del Señor sabiendo que debe hacerlo? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué problemas le pueden venir o qué problemas o qué beneficios deja de obtener? Esas son preguntas, ¿verdad? A veces que pasan. ¿Y qué tal si yo no quiero ahora, pastor, y me espero para el otro año? ¿Y qué tal si no estoy listo ahora, pastor? Pues debería. ¿Amén? Amén. Existe la posibilidad, en primer lugar, de que aquel que se niega, bueno, ocurren varias cosas. Número uno, que de verdad no haya cambiado a pesar de tener ya 50 años en la iglesia. Y dice, no, pues no estoy listo. No me siento bien. No me siento preparado o preparada. Porque eso ocurre, hermanos. Hay gente que dice, no puedo. Entonces, ¿qué está diciendo? Que hay algo en su corazón. Está manifestando que su vida espiritual no está como Dios quiere que esté. Amén. No como el pastor desearía que esté, porque el pastor lo que quiere es que su vida espiritual esté bien. Eso es normal. Eso es bueno delante de Dios. Ningún pastor con buenas intenciones puede decir, ojalá y le vaya mal al hermano o a la hermana porque se porta mal. No, Señor. Eso no es de Dios, hermanos. Eso no es del agrado de Dios. No. Al contrario, el pastor ora, el pastor suplica, el pastor cae de rodillas frente al Señor y le dice, Señor, te pido por cada uno de mis hermanos para que los bendigas. Amén. Para que les vaya bien, para que sean bendecidos en todas las áreas de su vida. Eso es agradable delante de Dios. Amén. Amén. ¿Dicen amén? Entonces, hermanos, ¿qué pasa si alguien después de examinarse a sí mismo, es lo que digo yo, o sea, ¿quién es el juez de mi vida espiritual? ¿Quién es? ¿El hermano o la hermana?
¿El ministro o el pastor? Nadie. Solamente Dios y yo. Yo soy el juez de mi propia vida espiritual. Paz de Cristo. Eso se debe a que todos tenemos faltas. Unos somos más maduros que otros, otros somos menos, ¿verdad? Menos maduros, pero todos deberíamos de participar en la cena del Señor. Negarse a participar, queridos hermanos, es un peligro muy malo, porque ¿qué tal si mañana se presenta delante de Dios? O me presento delante de Dios. ¿Qué pasaría? Se podría perder, es la respuesta. Se podría perder, sí. Oiga bien esto, hermanos. Hay personas en muchas congregaciones que se volvieron apóstatas. Dejaron de creer en Jesucristo. Es verdad, Señor. Dejaron de seguirlo. Sí. Después de haberse bautizado. Sí. Se fueron al mundo de sus placeres y ya ahora hasta de su propia voz dicen, no, ya no creo en ese Cristo que dicen ustedes. Santo. Pero ¿por qué ya no crees en ese Cristo que dices tú? Es que a mí no me hace milagros. Es que le pedí, le rogué, le supliqué. ¿Cuántas veces lo hiciste? Porque hay personas que duran muchos años para ver un día la bendición. Hay personas que duran 15, 20 años pidiendo lo mismo y Dios se lo concede. Hay personas que al primer día Dios se lo concede. Dios sabe. Dios sabe cuándo. No podemos mover a Dios usted y yo. No, Señor. Paz de Cristo. Amén. Ya casi termino, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Negarse a obedecer este mandamiento de la cena del Señor es como si yo le preguntara, o como si Dios nos preguntara, ¿quieres cenar conmigo? ¿Qué le diría a usted? Piénselo. Amén. ¿Qué le diría a usted si el Señor viniera en este momento y le dijera, a ver, tengo la mesa puesta, ¿quieres cenar conmigo? Y usted le dijera, no, ya me voy. ¿Qué pasaría, hermanos? Es un privilegio participar de la mesa del Señor. Es un grande privilegio que no todos tienen. Porque fíjese, en la antigüedad, compartir los alimentos, los que comen nuestro cuerpo, nuestra boca, hermanos, los alimentos, ¿verdad? Compartir los alimentos era una demostración de reconciliación allá en el oriente entre enemigos, fíjese. Había dos enemigos y cuando decían, oye, pues vamos a arreglarnos. Y uno decía, te invito a comer a mi mesa. Y ahí se estrechaban las manos, se abrazaban y se deseaban la paz. Eso viene de Oriente. Esa era una costumbre, hermanos míos, que tenían allá como parte de la reconciliación. La Biblia dice que Dios a usted y a mí nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué dice la Biblia? Que a usted y a mí Dios nos dio el ministerio. O sea, el trabajo de la reconciliación. Eso es lo que significa ministerio. Ministerio no significa ser llamado fulano o fulana. Ministerio significa trabajo, servicio. Y Dios dice que nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Y cómo? Primeramente con Dios. Y luego con nuestros hermanos. Dice, si tienes una ofrenda pero ofendes a tu hermano, mejor deja tu ofrenda aquí en el altar y ve y arréglate con tu hermano, digo, para que todo sea agradable delante del Señor. Paz de Cristo. Entonces, si alguien decide no participar de esto, hermanos, es porque no quiere y porque se niega a obedecer al Señor. Esa es la respuesta. No quiero, no tengo ánimo de hacerlo, hermano. Pastor, es que no me siento bien. Recuerde que Jesucristo, el Señor, es Dios justo. Él es bueno. Él es perdonador. Él es fiel. Dice que si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Dice, si pecaste, bueno, humilla tu corazón. Si mi pueblo se humillare, dice, ¿qué dice? Y orare a mí, dice. Yo le oiré, dice. ¿Verdad? Le responderé, dice, y sanaré su tierra. Le daré
la paz que necesita. Le sanaré su corazón. Le libertaré. ¿Por qué tenemos que andar cargando con una culpa que no debemos de llevar, mis queridos hermanos? A ver, ¿por qué? ¿Por qué yo tengo que irme con una